El fanático de Poe, John Williams, versión libre. A fines del otoño de 1880 iba yo en el tren de Boston a Baltimore para ver a mi tía, cuando un desconocido entró en el vagón y tomó asiento frente a mí. Lo recuerdo tan claramente como si lo tuviera delante de los ojos. Un hombre delgado y menudo, vestido de negro, con frente abombada y penetrantes ojos negros. Permítanme antes de continuar contarles algo sobre mí. Quizá a ello les sirva para entender por qué me dejé arrastrar a una situación que cualquier hombre en sus cabales habría evitado. Me llamo William Reynolds y soy escritor de historias de terror. Como tomo muy en serio mi trabajo, siempre trato de darle verosimilitud a mis relatos, sin importar cuán fantasioso sea el argumento, para lo cual me ayudaba bastante el inspirarme en sujetos de carne y hueso. Creo que ahí estuvo mi error. Bien, aquel día fatal yo estaba solo en el compartimiento cuando el desconocido vino a sentarse frente a mí. Lo saludé apenas con una ligera inclinación de cabeza y volví a concentrarme en el argumento del cuento que estaba escribiendo. De pronto, una voz vino a interrumpirme. Es una noche fría incluso para esta época del año, ¿no le parece a usted? Levanté la mirada y vi al desconocido observándome con ansiedad. Así es, en efecto, repuse lacónicamente. Supuse que el sujeto deseaba matar el tiempo con una charla ociosa, cosa que yo no deseaba, y por tanto traté de esquivar su intento leyendo el periódico. Pero algo en el tipo llamó mi atención. Era la clase de persona cuyo aspecto incita a conocerlas más de cerca. Me dejé, pues, envolver en la conversación. Después de despachar algunas frases sobre el clima y cosas como esa, el sujeto dijo llamarse Harold Pym y vivir en Baltimore. ¿Y a qué se dedica?, le pregunté. Digamos que soy un aficionado a las cosas extraordinarias. ¿Y usted, si me permite el atrevimiento de preguntarle? Su curiosidad quedó satisfecha y me complació ver su entusiasmo ante mi respuesta, por lo que envanecido agregué: ¿acaso ha oído hablar de mí? Por supuesto. Respondió. Más aún, he leído algunos de sus cuentos y me impresionaron mucho. Están muy bien escritos y revelan ser obra de quien posee notables conocimientos acerca del mal que acecha en el corazón de todo hombre, pero, con todo respeto, los cuentos de usted no se comparan con los de Edgar Allan Poe. Soy admirador del gran maestro de lo macabro. ¿Por ventura conoce usted sus obras? Naturalmente, respondí por cortesía. Sin embargo, aún reconociendo en él a un gran escritor, sus obras literarias me parecen más repelentes que interesantes. Son producto de una mente enferma. Opinión compartida, según creo, por los críticos que lo ignoraron mientras vivió, aunque 30 años después de muerto Poe, estaba de moda considerarlo el fundador del género de terror. A mí no me impresionaban sus cuentos, pero habría sido descortés decir tal cosa a Pym, además de parecer un mero arranque de celos profesionales de mi parte. Así que me contenté con expresar algunos vagos cumplidos para la obra de Poe. El efecto de mis palabras fue notable en Pym, quien me tomó las manos y dijo en tono ferviente: Vaya, cuán raro es encontrar a alguien capaz de apreciar y comprender la obra del gran maestro. ¿Acaso es usted un seguidor de él? Más o menos, balbucí, retirando de inmediato mi mano de las suyas heladas. Pero no me resistí a agregar: me gustaría pensar, sin embargo, que he añadido mi toque personal al género. Claro, claro, repuso deprisa y ya no dijo una palabra más hasta llegar a Baltimore. Cuando nos disponíamos a apearnos del tren, me tocó del brazo y me dijo: espero no me considere un atrevido si lo invito a mi casa. Poseo algunos recuerdos de Poe y creo que a usted le agradaría conocerlos. Vacilé. A decir verdad, hallaba extraña la conducta de Pym, raros sus modales y muy malos sus gustos literarios. Pero evidentemente se trataba de un excéntrico con unos antecedentes algo misteriosos, y como tal serviría de material para mis cuentos. Así pues, acepté. Voy a estar en Baltimore muy poco tiempo, por tanto, nuestra cita deberá posponerse para mañana por la noche. Me parece perfecto, me respondió. Como vivo a las afueras de la ciudad, es un poco difícil dar con mi casa, así que será mejor si lo recojo en Ayers Ferry. ¿Le parece bien a las 8? Ahí estaré.
dije y nos estrechamos la mano. A la noche siguiente, después de un día pesado en compañía de mi tía, una anciana bastante exigente, me dispuse a cumplir la cita con Pim. Era una de esas noches húmedas y brumosas, tan típicas del otoño en Baltimore, y pensé que estaría mejor quedándome en casa de mi tía, aunque hubiese de pasar la noche oyéndola chismorrear. Al llegar a Ayers Ferry, Pim estaba aguardándome con un coche de caballos. Subí al vehículo y de inmediato advertí el frasco en la mano de Pim. Whisky para soportar el frío, Dijo al ver mi cara de asombro. Dio un buen trago y agregó: ¿gusta usted? No, gracias, repliqué con sequedad. No bebo. Hace bien. El alcohol es un demonio que destruye al hombre. Tomamos un largo y sinuoso camino rural mientras charlábamos. Comenté que Baltimore no se contaba entre mis ciudades predilectas y Pim estuvo de acuerdo. Luego calló un rato antes de agregar abruptamente: Poe murió aquí, ¿sabe usted? Sí, lo sé, repuse, y el alcohol contribuyó mucho a su muerte. Pim nada replicó. Probablemente también él era algo alcohólico, supuse, y sin proponérmelo yo había puesto el dedo en la llaga, así que guardé silencio hasta encontrarnos delante de una mansión de estilo gótico, algo alejada del sendero. Me sorprendieron sus dimensiones y me estaba preguntando si en ella habría una esposa y una caterva de sirvientes para atenderla. Como si leyera mis pensamientos, Pim comentó: Como vivo solo, quizá encuentre algo parca a mi hospitalidad, y agregó lanzándome una extraña ojeada. pero no creo que lamente haber venido, sobre todo después de ver lo que voy a mostrarle. Ató el caballo a un poste y me condujo al interior de la mansión. Para asombro mío, el recibidor estaba todo iluminado con candelabros en las paredes y en mesitas rinconeras. Crean la atmósfera adecuada Puntualizó Pim. ¿Para qué?, pregunté. para mi museo. Afirmó mientras tomaba un candelabro y me hacía una seña de seguirlo. Va usted a contemplar algo nunca visto. Incluso ahora, después de tantos años, recuerdo perfectamente aquel extraño santuario dedicado a la memoria de Poe, mediante figuras de cera y animales disecados. Pim había reproducido diversas escenas de los cuentos de aquel escritor. Así, en una habitación vi sobre el piso una mujer descabezada a la que agredía un enorme mono, evocación de los asesinatos de la Rue Morgue. En otra, los muñecos representaban unos danzantes que admiraban a un siniestro personaje vestido de rojo. Escena tomada de La Máscara de la Muerte Roja. Más allá, un atroz felino tuerto, sentado sobre la cabeza de su difunta dueña, era sin duda la representación de la escena final del Gato Negro. Y así seguimos pasando por las estancias del impresionante museo donde Pim había rendido homenaje a Poe. Finalmente llegamos a una sala donde las figuras y el decorado trasuntaban el horrible relato El Pozo y el Péndulo. Quizá usted conoce este cuento, el del pobre hombre condenado a muerte por la Inquisición, a quien encierran junto a un pozo sobre el cual cuelga un péndulo rematado por una acerada cuchilla. A cada vaivén de la hoja, ésta se aproxima más y más hasta tocar el pecho del infortunado. No siga, conozco el cuento, le interrumpí, y me quedé mirando la tétrica escena, y ahí estaba el pozo y la atroz cuchilla en el extremo del péndulo. Los cortinajes, nada faltaba, excepto las ratas de relato. Un día, cuando el talento de Poe sea plenamente reconocido, abriré este museo al público, explicó Pim, y concluyó: ese pobre escritor, tan incomprendido en su época. Tal vez debí cerrar la boca y salir de ahí tan pronto como fuera posible, y decente hacerlo. Pero no pude contenerme. ¿Incomprendido? Nada de eso, sino visto como el borracho fracasado que era. Si me permite decirlo, creo que podría usted haber empleado mejor su dinero en otra cosa. Mis palabras tomaron desprevenido a Pim, quien me miraba azorado. Es más, continué, la obra de Poe no es sino el desvarío de un loco. ¡Basta! Musitó Pim. ¡Basta! Si por mí fuera, añadí dejándome llevar por la crueldad, prohibiría esos cuentos.
Con un grito ahogado, Pim aventó el candelabro y se me echó encima con fuerza, tal que me hizo trastabillar al borde del pozo. Al saber que mi vida estaba en juego, golpeé a Pim repetidas veces, pero mis ataques parecían no surtir efecto en él. Para colmo, de pronto me di cuenta de que el candelabro caído había pegado fuego a las colgaduras de la estancia y cada cortina llameaba como una gigantesca antorcha. Semejante horror me dio la fuerza necesaria para librarme de las garras de Pim y dejarlo inconsciente de un golpe. Escapé de la sala. No podría decirles cuánto tiempo empleé recorriendo los interminables pasillos y estancias, perseguido siempre por el humo y el fuego que se propagaba velozmente de una figura de cera a otra. Por fin hallé la salida y permanecía fuera de la casa viendo cómo las llamas devoraban el piso superior. Si Pim no había vuelto en sí a tiempo para ganar la planta baja, pensé, seguramente ahora estaría muerto. Mientras sollozaba histéricamente, corrí a desatar el caballo del coche, trepé al vehículo y me alejé de la horrible escena a toda velocidad. Seguramente le sorprende que yo no avisase del terrible incidente a la policía y en lugar de ello haya tomado el primer tren a Boston, pero lo hice por una buena razón. Como me había implicado aún indirectamente en la muerte de Pim, preferí no verme atrapado en la lenta maquinaria judicial mientras se decidía si yo era o no culpable. No tengo ni idea de lo que pensó mi tía de mi apresurada partida. Todo cuanto sé es que cuando ella pasó a mejor vida, no me dejó ni un centavo. Solo me resta por contar a ustedes una cosa. Hace poco tuve ocasión de ver un retrato de Poe, mientras hojeaba el volumen de sus obras completas. Quedé estupefacto al comprobar el inmenso parecido entre este escritor y el desventurado Pim. Hoy me pregunto, ¿será posible que Pim fuese el atormentado espíritu de Poe, buscando todavía reconocimiento que se le negó en vida? Esa duda me acompañará hasta el fin de mis días. El perro negro. Por las calles de la colonia era común ver a los grandes señores deambular, ya sea en sus carruajes, acompañados de sus esposas e hijas, o bien seguidos de sus sirvientes, buscando algún lance amoroso. Pues este fue el caso de don Alejandro de Velázquez, quien era un próspero hombre de negocios, enfocado a la minería, pues poseía ricos yacimientos de plata en lo que ahora conocemos como Taxco. Don Alejandro vivía solo, en un palacete por el rumbo de lo que ahora es La Soledad, pues su familia había fallecido en un accidente. De carácter fuerte pero a la vez noble, don Alejandro era un hombre de la iglesia, benefactor de cuanta encomienda y causa social le propusieran sus amigos, casi todos ellos altos jerarcas de la iglesia. En su casona ubicada en lo que hoy es la calle de Mesones, había alguien que amaba profundamente a don Alejandro, su perro, un poderoso y enorme mastín español de color negro, a quien el buen hombre había criado desde cachorro. La noble bestia, aunque imponente, era de tierno corazón y era un bonachón con los hijos de los sirvientes. Como siempre, el éxito causa envidias y no faltaba quien dijera que la fortuna de don Alejandro era mala vida. De ahí que el Santo Oficio lo apresara gracias a la denuncia de uno de los empleados de sus propias minas, don Fernando de Gómez, quien lo acusó de hereje, con tal de quedarse con su fortuna. El pobre hombre fue encarcelado y sometido a toda clase de tormentos, hasta que en una de esas, estando en el potro, sucumbió ante el castigo y expiró. En ese momento, el mastín que esperaba a su amo, cada noche apostado ante la puerta principal de la casa, se removió en su lugar y recibiendo una especie de descarga eléctrica surgida de la nada, falleció también. Quiso el destino que el calumniador fuese a vivir a la casa de quien fuera su víctima, y luego de instalarse con su familia, esposa y 2 hijas, doña Ana de 9 años y doña Gertrudis de 6, se sintió satisfecho con su fechoría, pues ahora disfrutaba de dinero y reconocimiento social gracias a su crimen.
Un día, una de sus hijas, doña Ana, le fue a dar las gracias por el regalo, diciéndole que era el mejor papá del mundo. Don Fernando pensó, cosas de chiquillas, y no hizo caso. Sin embargo, al correr de los días, la niña hacía referencia a qué inteligente y bueno era con ella Melchor. El padre pensó que se trataba de algún amiguito nuevo, surgido seguramente de entre los hijos de los sirvientes. Grande fue su sorpresa al revelarle su hija que se trataba de un enorme perro. Y me quiere mucho porque siempre está conmigo. Don Fernando sintió que se le hacía un nudo en el estómago sin causa aparente. Al parecer, gracias al comentario de su hija, le dio un inesperado ataque de angustia, el que padeció por un momento, incluso poniéndose pálido, pero después, con las actividades cotidianas, el incidente quedó en el olvido. Y hablando de olvido, pronto fue que se pasó un año de la injusta muerte de don Alejandro, cuando don Fernando de Gómez se encontraba solo en su casa. Su esposa e hijas se habían ido a la plaza y él había preferido permanecer a solas para hacer algo que le encantaba: acariciar sus monedas de oro. Fue cuando escuchó algo detrás suyo que lo hizo estremecer de temor. Era el gruñido de un animal, como de un perro. Seguramente se lo estaba imaginando, pensó para sí mismo y trató de convencerse de ello, cuando de nuevo se escuchó muy cerca de sus oídos el sonido característico de un perro a punto de atacar. No bien lo había pensado cuando sintió claramente, primero en sus brazos y luego en su garganta, unos filosos colmillos, mientras que el peso del que seguramente era un poderoso animal lo derribaba al suelo. Solo que don Fernando no lo veía, solo sentía cómo a dentelladas le destrozaba la carne. Una vez que derribó al traidor empleado, el invisible y enorme perro, al parecer, se echó prácticamente encima del hombre, pues éste sentía muy cerca el pestilente aliento del perro. Don Fernando, quien estaba a punto de escapar piadosamente del percance por medio de un desmayo, de pronto lo vio. Era el perro negro de don Alejandro, que había venido a cobrar venganza. Tan pronto pensó lo anterior, cuando su corazón se detuvo, y luego el silencio lo inundó todo. Cuando llegaron su mujer y sus hijas, lo encontraron desgarrado, como si hubiera luchado con una bestia, y lo único que encontraron fue una correa de cuero, la que Ana identificó como la de su amigo, un mastín español de color negro llamado Melchor. La Beata Infernal. Cuenta la leyenda que doña Cristina de Mendoza y Villalpando fue, desde que nació, una hermosísima criatura de dorados rizos que enamoraba su perfecta carita, ovalada, blanca y tersa, como la de las figuras de la más fina porcelana. Fue la primera hija del acaudalado matrimonio formado por doña Josefina Arizpe Villalpando y don Amable de Mendoza y Cifuentes. A doña Cristina le seguía su hermana María Asunción, quien era igualmente bella, pero su hermosura era totalmente opuesta a la de la primogénita, pues parecía que en María Asunción el sol había plasmado su dorada huella. Su piel era del color de la canela, sus ojazos negros eran dos primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego, y su cabello, ondulado, era más negro que el azabache. Dos bellezas sin duda, pero totalmente distintas. Lo mismo por fuera que por dentro, pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad, su hermana Cristina era melancolía e introspectiva. Su madre, que amaba por igual a ambas, trataba de alentar a Cristina para que fuese más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida. Sin embargo, nada excepto el rosario y las oraciones parecían motivar a la joven. Pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas, doña Josefina, por lo que su esposo, don Amable, decidió invitar a todas las familias pudientes de la Nueva España. Así también tendrían oportunidad no solo de celebrar a doña Josefina,
también de ver quiénes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos, para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas. Finalmente había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones. El sarao no pudo ser más concurrido y lujoso. El vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas eran lo mejor de lo mejor. La festejada lucía encantada, y sus bellas hijas, ataviadas cual dignas princesas, cargadas de joyas y avaloríos, presidían junto con su encumbrado padre el festejo, al que llegó por suerte del destino don Arturo de Ballesteros, quien recién había desembarcado de la villa rica de la Veracruz, proveniente de la madre patria. El apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios. Tan pronto entró al salón, iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de cirios, se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del lugar. Eran los negros ojos de doña María Asunción, que lo llamaban como llamaban las mariposas a la luz, aunque sea para morir en ella. El joven, después de presentar sus respetos a los padres de las chicas, quedó impactado por la belleza de ambas. Sin embargo, fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante. Tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor, don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con doña Cristina, quien por primera vez tenía arreboladas las pálidas mejillas. Sin ningún impedimento, la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando. Las miradas de doña Josefina y don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llegar a cabo la danza. Era evidente que doña Cristina se había enamorado de don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos. Era como si el joven le hubiera traído la vida y lo hubiese sacado de su profundo y religioso letargo. Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en doña Cristina, y aunque se sintió conmovido en un principio, decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión, pues en su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción, quien también miraba a la pareja, pero con tristeza, al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella, en muda promesa, el corazón. Terminó el sarao y doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela, al igual que sus padres, quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita, quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista, pues además, fingiendo modestia y fraternal afecto, hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor, de quien siempre había estado celosa, y ahora le ganaba en hipócrita competencia. Al darse cuenta de las miradas entre don Arturo y doña María Asunción, decidió entrometerse, hasta salirse con la suya, ser la elegida, y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana, quien estaba inusualmente pensativa, diríase sumamente triste, mientras que en la atmósfera se advertían ya terribles aires de desgracia. Don Arturo y doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista a escondidas. Ahí el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella, pero que don Amable le había hecho una oferta impresionante muy bien disimulada en la dote de doña Cristina, la que él no podía rechazar, pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos. La infortunada joven casi enloqueció con la noticia, pero no tuvo más remedio que testificar cómo su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que también sabía le correspondía. Después de los esponsales, la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de don Arturo. En tanto María Asunción se volvió lo contrario a como era. Ahora lucía desmejorada. Su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo la estaba consumiendo. La pobre doncella se estaba muriendo de amor, mientras que doña Cristina y don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir. Ella no lo amaba, solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana, y don Arturo, que tampoco la amaba, se había casado con ella por el dinero.
No pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel, don Arturo terminó por quitarse la vida. La viuda permaneció junto al cadáver de su esposo impávida, sin derramar una lágrima, mientras que doña María Asunción, buscando encontrarse en el más allá con su amado, se quitó la vida, hundiendo una daga en su noble corazón. Ante la espantosa tragedia, fue la misma doña Cristina quien le refirió a sus padres, y con lujo de crueldad, sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana, lo que ocasionó su prematura muerte. Sus padres, al conocer la bajeza de los sentimientos de doña Cristina, la repudiaron, y ella, aparentemente arrepentida, entró a un convento según para expiar sus culpas. Sin embargo, no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros, a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres, los visitaba en sus mismas casas, para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne, burlando a sus esposas. Sin embargo, en el convento guardaba las apariencias, llegando siempre exhausta de sus pecaminosas correrías antes del Ángelus. Pues bien, en una de esas visitas fue recibida por un caballero espectacularmente rico, soltero y guapo, quien la sedujo y logró rendirla por amor. El hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontraría, además de hacerle una petición, que si lo amaba, debía rechazar a Cristo, pues él no quería compartir su amor con nadie, ni con Dios. Ella, enamorada y perdida en la pasión y la lujuria, le dijo que sí, que esa noche abandonaría el convento para siempre, y así lo hizo. Sin embargo, salió vestida como religiosa. Sigilosamente, como una sombra casi imperceptible, se fue deslizando por entre las calles hasta llegar a la casona del ardiente galán, la que estaba ubicada en un espacioso predio, localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala, antes de llegar a la calle de Academia. Sin que tocara, la puerta se abrió para la bella e insensata doña Cristina, quien al entrar vio que todo el interior, incluso los muebles, resplandecían con destellos de oro. Su amante la esperaba con las manos extendidas y ella corrió para arrojarse en sus brazos. Cuando lo hizo, notó un olor extraño, como de azufre, y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío. Tarde se dio cuenta doña Cristina que se había convertido en amante del diablo. Horrorizada trató de retroceder, pero no pudo. Las tremendas manos, o mejor dicho tenazas del diablo, la acercaban a su pecho. Riendo con todo sarcasmo le dijo: ¿No habías dicho que sí? ¿Que te irías conmigo a donde nadie nos encontrara? ¿Acaso no rechazaste amar a Dios por amarme a mí? Pues llegó el momento de demostrarlo. Y ahora, juntos nos vamos al Averno. Y abrazó a la joven, quien se calcinó en ese abrazo de muerte en tan solo minutos. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron a ver qué pasaba. Entraron en la casa, que según dijeron, llevaba mucho tiempo abandonada, y solo encontraron telarañas, ratas y uno que otro mueble inservible. Solo uno de los vecinos se percató que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón, habían restos quemados de un hábito. Al investigar se supo que era la de la beata doña Cristina de Mendoza y Villalpando, quien fue arrastrada por su amante el demonio a los mismísimos infiernos. Una prueba de amor. En la muy noble y leal Ciudad de México, a principios del siglo XVIII, vivía en la corte un caballero de indudable hidalguía y rancios blasones, don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, rico y noble coronel de regimiento Tres Villas, perteneciente a la Orden Militar de Santiago, y que, según han afirmado algunos cronistas de la época, poseía también el hábito de Calatrava, así como el cargo de prior del consulado, nombramiento que había recibido del virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte.
Esto le hacía ser respetado y gozar de distinciones en las altas esferas sociales y nobles del virreinato. Don Juan vivía en medio del lujo más grande y la suntuosidad más refinada. Jamás se le veía a pie, siempre en su carroza o en su litera forrada de seda. Le gustaba vestir con la elegancia más costosa de aquellos días, y afirma más de un historiador que en 1716, durante los festejos de la toma de posesión del gobierno por el marqués de Valero, llevaba tal cantidad de joyas sobre su traje, que solamente los bordados de perlas del casacón representaba la suma de 30,000 pesos, por cuyo dato se calculará el valor de sus cadenas, sortijas, medallas, de los alfileres sobre el encaje de la corbata, los broches en el sombrero y demás brillantes y áureas distinciones. En el nobilísimo y nada joven caballero se despertó loca y profunda pasión amorosa por la linda doncella doña Sara de García Somera y Acuña, parienta del virrey marqués de Casafuerte, la cual dudaba en corresponder a aquel amor por el carácter especial del enamorado, que no presagiaba mucha felicidad en el matrimonio para el día de mañana. Pero eran tantas las promesas y tantos los juramentos del apasionado pretendiente que allá por el año 1741 correspondió doña Sara a las pretensiones de don Juan, pero con una sola condición, algo rara en efecto, pero indispensable para conseguir la mano de la dama: que el apasionado caballero concluyera en el plazo improrrogable de 6 meses las obras del edificio de la aduana, cuya construcción se había empezado años antes y estaba completamente abandonada. Pese a que le pareció algo extraña la condición, no puso reparo, pues a muchos consta que el amor es poderoso cuando se adueña de las voluntades, y este sin duda sacudió a don Juan, quien de siempre tenía una manera de ser indiferente, más bien fría, aceptando el requisito que se le imponía, y con actividad en él desusada, puso manos a la obra sin escatimar gastos ni esfuerzos de ninguna clase, para salir airoso de la empresa y lograr el amor de la doncella, motivo de su añeja pasión. No encontró ningún arquitecto que se comprometiera en ese plazo a terminar el edificio, y él en persona se convirtió en director de la obra, capataz y hasta albañil, para mostrar cómo se hacían las cosas. Hizo traer esclavos para que trabajaran día y noche, con teas encendidas, actividades y laboriosos trabajos que se realizaban cuando la luz del sol faltaba. Distribuyó entre los canteros, todos cuantos existían en la ciudad, las piedras que tenían que labrar. Mandó construir apresuradamente balcones y barandales de hierro. Al mismo tiempo, hizo que cientos de carpinteros construyeran bastidores, puertas, frontis y ventanas, supervisándolo todo él. Antes tan holgazán como caballero, quien al presente desplegaba una actividad extraordinaria, descansando apenas unas cuantas horas para dormir. De esta manera, empeñoso y con tesonera constancia, 3 días antes de expirar el plazo fijado por la dama de sus pensamientos, se puso de gala y muy acicalado, viajando en su mejor coche, se dirigió a la casa de la amada, a la que en un cojín de terciopelo hizo entrega de las llaves del edificio ya terminado y le pidió que cumpliera su palabra de ser su esposa, ya que él había cumplido la suya de terminar el edificio. Doña Sara cumplió su palabra. Se verificó el matrimonio en agosto de ese mismo año, y se dice que fueron muy pero muy felices. Don Juan, para dejar un recuerdo de su amada a las generaciones futuras, mandó esculpir sobre un arco una inscripción acróstica, en la cual se podía leer: siendo prior del consulado don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, caballero de la Orden de Santiago, y cónsules don Gaspar de Alvarado, de la misma orden, y don Lucas Serafín Chacón, se acabó la fábrica de esta aduana el 28 de junio de 1741. Algunos historiadores aseguran que doña Sara puso la condición a don Juan, aconsejada por el virrey marqués de Casafuerte, pero tal es la historia de cómo se construyó el edificio mencionado. Escrupulosos observadores han hecho notar que la prisa con que se construyó es evidente, pues se destaca en lo defectuoso de algunas partes, sobre todo en las piezas de hierro forjado, que no tienen la fineza y precisión que deberían. Sin embargo, el edificio de la exaduana aún se conserva frente a la plaza de Santo Domingo
y forma parte de la Secretaría de Educación Pública. La mujer que se quitó la vida estando embarazada. Regresando al tema de la mujer de blanco, ¿de quién se trata? ¿Será en verdad la Llorona o podría ser otro espectro? A 4 casas donde se dio el encuentro del joven electricista con esta mujer, ocurrió una desgracia. Una chica que había rentado un cuarto en una vecindad terminó por quitarse la vida cuando su novio la abandonó. Ella estaba embarazada y pronto daría a luz. De hecho, cuando los paramédicos llegaron a recibir el reporte, le abrieron el vientre tratando de salvar a la criatura, pero era demasiado tarde. Poco después de este lamentable hecho, llegaron Alejandra y René a rentar el mismo cuarto. Tenían menos de 1 año de casados, aún sin hijos. El dueño para nada les informó que ahí se había ahorcado a una joven, pues tal vez esto no sería de su agrado. Sin embargo, a los pocos días de estar viviendo ahí, notaron algunas cosas raras. De repente les llegaba el aroma de un perfume que no les parecía familiar, o bien encontraban la ropa desacomodada, en especial la ropa de mujer. Los reclamos al dueño de esta vecindad no se hicieron esperar, pues le dijeron que seguramente cuando ellos salían a trabajar, algún inquilino o él mismo se metía a husmear. ¿Les falta algo? ¿Les han robado algo?, les preguntó el dueño. Nada, pero es molesto que alguien se meta cuando no estamos. El casero les aseguró que nadie más tenía la llave de ese cuarto y que él no hacía este tipo de cosas. Ellos no quedaron muy conformes, esperarían a que se cumpliera el mes de renta para buscar otro sitio. La tarde transcurrió sin contratiempos, la pareja se distrajo viendo una película y se durmieron temprano porque al día siguiente tenían que trabajar. Alrededor de las 4 de la madrugada, Alejandra se despertó al sentir algo de frío. Por un momento creyó que se le había olvidado cerrar una de las ventanas. Cuando abrió bien los ojos, observó, gracias a la luz que entraba de una lámpara, a una mujer parada a un lado de la cama. Alejandra sintió un escalofrío enorme al momento de verla, pues la intrusa estaba inmóvil y observándola fijamente. Como pudo, despertó a su marido y le dijo: «¡Ahí está una mujer!». El esposo tardó en reaccionar, y cuando lo hizo, ella ya no estaba. Al ver lo espantada que estaba su esposa, René se levantó de la cama y recorrió el departamento buscando a la intrusa, pero no había nadie. La única puerta por la cual se podía ingresar estaba cerrada con los pasadores y el seguro. No había modo que alguien abriera desde afuera a pesar de tener la llave. «Quizá lo soñaste», le dijo él a no encontrar una explicación. Alejandra sabía que no había sido así, pero ante el temor de que la creyera loca, aceptó esta posibilidad. No pasaron muchos días para que René por fin la viera. Una tarde, ya casi para anochecer, René llegó del trabajo y se recostó en la cama. Alejandra no estaba. Había ido a la casa de su madre y él tenía que ir por ella a las 9 de la noche. Mientras estaba acostado, hecho bolita y con la cara hacia la pared, escuchó unos pasos que se acercaban hacia él. Creyó que se trataba de su esposa. Después sintió que se acostaron con él en la cama. Incluso percibió cómo el colchón se hundió por el peso. En ese momento, él recordó que estaba solo, que no podía tratarse de Alejandra. El terror se apoderó de él y no podía moverse. El ser o la cosa que fuera seguía a su lado. René comenzó a rezar un Padre Nuestro. Fue lo único que se le ocurrió en ese momento. Esto dio resultado, pues sintió cómo se levantó de la cama y escuchó de nuevo sus pasos alejándose. No volteó de momento, seguía espantado y no quería ver qué cosa se le había acostado a un lado. Se levantó de la cama por temor a que esto se repitiera y se alistó para irse de ahí. Estaba más espantado que Alejandra cuando a ella le tocó verla. René escuchó de nuevo las pisadas, pero sin esperar más, salió a prisa del departamento. Esa noche no durmieron ahí. Se quedaron en la casa de sus suegros, después que René le contara a Alejandra lo que había pasado. La decisión de René y Alejandra fue la de no volver más a ese departamento, tan solo para sacar sus cosas. El dueño del inmueble no se sorprendió ante la noticia, pues sabía que había algunas manifestaciones sobrenaturales en este lugar, el cual permaneció desocupado por al menos 3 meses.
Durante ese tiempo se escuchaba que una mujer cantaba. Era con mayor frecuencia durante la madrugada. También se escuchaban que caminaban y reían, algo irónico al saber cómo fue el desenlace de esta chica. El propietario sentía miedo al escuchar el canto, pero no hizo nada por llamar a un sacerdote o que alguien le rezara a la difunta. René y Alejandra se enteraron al final de la tragedia que ahí había ocurrido y se marcharon ese mismo día a otro departamento. El propietario por fin llamó a un sacerdote y le pidió que bendijera no solo este departamento, sino toda la casa para erradicar cualquier mal. Esto dio resultado, pues meses después rentó de nuevo lugar y ya no hubo más incidentes de este tipo. Hoy en día, cada vez que paso al frente de esta casa, recuerdo este incidente y no dejo de sentir tristeza por la chica. ¿Quitarse la vida al estar embarazada? ¿Acaso sus papás también la abandonaron? ¿Ella por fin estará descansando en paz? Dios quiera y así sea. Un trágico fin que dejó marcada la historia de una casa. La procesión de los frailes malditos. El relato que a continuación refiero fue guardado al principio como si se tratara de un secreto de familia. Sin embargo, no se pudo mantener oculto por mucho tiempo, ya que los testigos de este suceso juraban que no fue producto de su prolífica imaginación, sino una visión terrible, horripilante y espantosamente real. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivían en 1932 en una humilde vecindad, en la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de 6 niños, 3 hombres y 3 mujeres, todos ellos sumamente trabajadores, especialmente los 3 mayores, Francisco, Mateo y Javier, mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicando los conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los 3 hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto se hicieron conocidos y de fama regular por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran en un intento por cumplir cabalmente con la infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban en todos y cada uno de los rincones de la vecindad, escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un cirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles, mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento creyeron que algún vecino había fallecido y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle algunas oraciones. Sin embargo, al advertir su cercanía, los 3 hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Horrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar y pedir la ayuda del Todopoderoso para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron sus padres y hermanas, se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los 3 estaban extrañamente callados.
A la mañana siguiente, el ritmo de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los tres hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto. Y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo, y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí y frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores que a punta de martillo derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos, al menos de 8 personas. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados. Pues una noche, en que burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta. Escondidos entre la carga de la misma, cayó una tormenta terrible y los caballos que jalaban de la misma huyeron despavoridos, perdiendo su carga y por ende a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo estallaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento, nadie quiso darles cristiana sepultura, y solo el padre y madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades, que no era otra que esa misma vecindad de las calles de República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no, uno de los enterradores decidió que de castigo se emparedaran. Después del horrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo, que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía y de cuando en cuando se aparece la procesión de los frailes malditos. La mujer fantasma de los electricistas. Relatos de horror para una noche de lluvia. Uno de mis vecinos rentó su terreno de varios metros a una compañía de electricistas. Este lugar no estaba techado, tampoco tenía algo construido. Solo era el terreno sin pavimento. Fue usado como bodega, pues ahí guardaban los transformadores, cables e incluso las grúas que ellos emplean para cambiar los postes. Estamos hablando de un terreno bastante grande. Después, y ya que improvisaron unos cuartos, se quedaban a dormir. Esto no fue de nuestro agrado, ya que todos los fines de semana se alcoholizaban y cantaban a todo pulmón, sin importarles que fueran las 2 o 3 de la madrugada. Más adelante llevaban a sus novias, y para ellos era pura diversión, hasta que una noche sucedió algo extraordinario. Uno de los jóvenes se apartó del grupo para salir a orinar. Cuando estaba por regresar con los demás, vio que estaba delante de él una mujer vestida de blanco con la cabeza agachada. Tenía el cabello largo y le cubría el rostro. «¿Y tú quién eres? ¿Con quién vienes?», le preguntó al tenerla de frente, pero no obtuvo respuesta. Se acercó a ella y se le hizo fácil descubrirle el rostro. Al hacer esto, vio que la mujer tenía una cara demoníaca. El joven quedó paralizado del miedo. La mujer aprovechó ese instante y se le abalanzó para atraparlo y llevarlo al suelo, donde comenzó a golpearlo en la cara. Él gritó desesperado pidiendo auxilio. Sus amigos salieron a la brevedad alarmados al escucharlo. Cuando llegaron con él,
Lo vieron en el suelo llorando de miedo y gritando que se la quitaran de encima. ¿A quién?, le preguntaban sus amigos, ya que la mujer había desaparecido. Él les contó lo que había pasado, y le creyeron porque tenía el rostro arañado, así como el cuello y el pecho, además que le había ganado en los pantalones el susto. Esa fue la última noche que estos electricistas se quedaron a dormir en este lugar, pues decidieron retirarse de inmediato ante el temor de que se les apareciera la mujer fantasma que había atacado a su amigo. Lo interesante de este caso es que hay más testigos de este espectro. Resulta que una vecina, al enterarse de esta historia, tuvo curiosidad por saber si era verdad, sobre todo porque el terreno donde ocurrieron estos hechos lo puede ver con solo asomarse por una de las ventanas de su segundo piso. Una madrugada, ella escuchó que los perros ladraban de forma distinta, no como cuando te avisan que alguien ha pasado enfrente de tu casa. Incluso percibió un lamento. De inmediato se levantó de su cama y se asomó por la ventana, al igual que su hija adolescente, que se había despertado al escuchar esto. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que delante de ellas, a escasos metros, estaba la mujer cubriéndole el rostro? Lo que más le dio horror fue ver que ella no tenía pies, sino que flotaba. Rápidamente, madre e hija corrieron a sus respectivos cuartos y se encerraron. El lamento que escuchó mi vecina, otras personas también lo han oído, incluso lo tengo grabado. Aquella ocasión eran casi las 3 de la madrugada, y al escuchar que los perros ladraban de una forma lastimera, encendí mi celular para registrar el sonido. En el audio se escucha el lamento de una mujer. Almas huérfanas. Mes de noviembre, polvoriento y melancólico, mes de ánimas en que las campanas prolongan su largo lloro entre los fríos crepúsculos, llamando a la novena, y dejan una vaga sensación de muerte. En el alma deslíe su tristeza el recuerdo de los difuntos familiares, la llovizna, el quejumbroso escurrir del agua en los canalones, los clamorosos rezos al anochecer. En las capillas de ánimas, ante el negro cuadro iluminado por velas amarillas, chisporroteantes, en el que arden los precitos, con las manos ya cruzadas sobre el pecho o ya levantadas, pidiendo misericordia a una virgen trajeada de rojo, de blanco y de azul, que encima de unas nubes de nácar sonríe con apacible bondad y tiende la blancura de su mano gordezuela hacia los que están en la quemazón del purgatorio, vestidos de llamas. En la iglesia de San Pablo, ante el altar destinado a las benditas almas del purgatorio, estaba arrodillada y quieta una multitud humilde, miserable toda ella de esa polvorosa barriada. El cura don Fructuoso Robles, varón tranquilo y plácido, había acabado de rezar la novena, y ya guiaba el rosario, y a su voz trémula de viejo le contestaban los fieles con un vasto rumor, con un claro acento gimiente y doloroso, porque cada quien ponía en el Padre Nuestro o en el Ave María su angustia particular, la desolación y tristeza de sus pobres vidas, y a ese plañidero murmullo se unía el clamor de la lluvia que caía monótona afuera en la noche. La iglesia estaba llena de sombras y entre ellas los retablos acendraban su aroma piadoso. Solo aquí y allá salían las luces vacilantes de las lamparillas veladoras o la llama larga, ondulante, de las velas de ofrenda que se consumían ante algunas santas imágenes. Todas las mujeres estaban de negro, el perenne luto de los pobres, sus rostros, untados de la luz amarilla que venía del retablo de ánimas, era lo único iluminado, pues los cuerpos, entre sus ropas oscuras, se esfumaban en la tiniebla, se unían a ella, y así era como parecía aquel un conjunto de cabezas suspendidas en el aire, absortas, aisladas y quietas, que se aglomeraban en torno del sombrío altar, con ojos de tristeza y bocas temblorosas, compungidas, que rezaban con palabras apretadas de angustia y húmedas de llanto. Llorar, rezar, entre las lágrimas y las oraciones está el consuelo de estas vidas sin ventura. El agua seguía cayendo fuera en la oscuridad de la noche,
como un vasto lloro que se entremezclaba al rezo, completando su pesadumbre. De pronto se llenó el oscuro ámbito de la iglesia con un ruido hueco, vasto, que los ecos agrandaban más y que cubrió un alarmado vocerío. Se vio un bulto negro y alto que entró por la puerta. Hubo gritos de azoro, largos gritos trémulos. El miedo se metió en los corazones y desde ellos difundía su temor por todos los cuerpos. Aquella muchedumbre de seres desvalidos se puso en pie, replegándose unos contra otros, con las manos apretadas bajo las barbas o sobre el seno. Era una mula prieta la que penetró trotando en la iglesia, en la que se rezaba por los muertos. Las fuertes pezuñas cerradas alzaban sobre las baldosas aquel estruendo que se amplificaba, sonoro, bajo las bóvedas. En el aparejo traía amarrada una gran caja de madera. Las velas votivas y las lamparillas veladoras le arrojaban su luz, que pasaba sobre ella leve y fugitiva. Quería como acariciarla, pero la acémila pasaba rápida, hundiéndose de nuevo en la oscuridad de la nave, hasta que encontraba una lucecilla que resbalaba su escaso fulgor por su cuerpo negro. Al fin subió las gradas del presbítero, y frente al altar mayor se echó, se dejó caer rendida, de golpe, sonando todos los hierros de sus atalajes. Con velas en las manos se le acercaron tímidas todas las personas, creyendo que era una mala bestia del demonio. Pero la mula las veía con la tersa dulzura de sus ojos. Don Fructuoso, el cura, mandó que la descargaran. La caja pesaba bastante, olía muy bien, delicadamente. Era un perfume de suavidad grata el que brotaba de su madera blanca y nueva. Debía estar esa caja llena de cosas preciosas que trasminaban su olor. No tenía rótulo encima que dijese a quién estaba destinada. La curiosidad daba diferentes razones para que se abriese la caja, y como todos tenían la misma idea, la abrieron pronto, y al quedar descubierta, los llenó la sorpresa. Se les olvidaron los movimientos y quedaron como estatuas. Un crucifijo de grandor natural estaba dentro, agonizante, tendido sobre una negra cruz taraseada, con finura de carey. Era una imagen serena, nada de exaltadas ni de tormentosas contorsiones en su agonía. Mansa era su muerte, y con apacible resignación inclinada, sobre un hombro la cabeza ensangrentada y bella. No era el suyo un dolor moral concreto ni tampoco físico acusado por los retorcimientos de los miembros, sino que tenía solamente una apacible sugestión de dolor, de angustia, de tristeza que sobrecogía. Estaba pasionalmente sentida esa imagen y llena de delicadezas en su expresión. De su boca entreabierta no se veía que saliesen ayes angustiosos o tremendos imperativos, sino que le brotaba como una leve y delicada frase de bondad. Tenía el comienzo de una sonrisa. «Las ánimas benditas del purgatorio nos lo enviaron», gimió una anciana. «¡Santo Cristo de las ánimas!», dijo entre un suspiro otra vejezuela encorvada. «Así se ha de llamar esta imagen, el Santo Cristo de las ánimas», sentenció el apacible y cordial don Fructuoso. En el acto la pusieron en el altar mayor y se la entonaron como bienvenida unas alabanzas. Las bocas que antes gemían la doliente monotonía de las oraciones que encontraban un rincón en cada espíritu en el que se recogía su tristeza, pensando en sus desventuras y en sus muertos, se pusieron a cantar con exaltación de gozo. Tenían en el alma una alegría nueva, estremecida como una gran flor abierta. Llevaron la mula a la caballeriza de la casa cural. Ahí iba a vivir holgona y con buena comida como un señor canónigo, dormitando siempre en la amplitud de la fresca cuadra. Y desde el día siguiente todos los del barrio le llevaban cestos y barcinas de paja dorada, crujiente para que la comiera o descansara sobre ella como en lecho blando. Le llevaban haces de trigo o de cebada, o jugosas cañas de maíz que aún engreían sus jilotes rubios. Aquella santa imagen fue el consuelo de los desvalidos del barrio del Cacahuatal de San Pablo.
A diario le ponían en el altar sus ofrendas de flores, de copal, de cera, además de los rezos que le alzaban desde el fondo del alma. Oraciones ingenuas, suaves de ternura, quitando el dinero a sus necesidades más premiosas. Juntaron lo suficiente para poner a la cruz cantoneras de plata cincelada, y para la cabeza del Cristo, las 3 potencias que fueron como unas esbeltas llamas, y cuando se le perforó la testa para ponérselas, salió una fragancia tan exquisita como si se acabara de verter toda una redoma de esencia fina. Una gran señora de la ciudad, condesa o marquesa, le envió por un señalado milagro que le hizo en la salud de un hijo una alta y resplandeciente corona de oro en la que combinaban sus luces muchas piedras preciosas. Al otro día amaneció a los pies del Cristo la bella corona de oro, se la colocaron de nuevo y volvió a aparecer junto a la peana policromada en que sostenía la cruz. Y así por muchas veces seguidas sucedió esto. Consultando el caso a unos teólogos, dictaminaron que eran señales inequívocas de que el Cristo de las ánimas rechazaba la riqueza suntuosa de aquella corona, y que tan solo quería en su cabeza la humildad de sus potencias de plata. En el clavo de los pies le colgaron la corona espléndida, y las piedras encendían sus luces pequeñas en un afán constante de iluminar las ensangrentadas plantas. Afirmaron los doctos que el Santo Cristo de las Ánimas estaba hecho en la provincia de Guatemala, pero se preguntaban, ¿qué incógnito imaginero labraría en la insigne ciudad esa imagen tan devota, suave cardanura, lustrosa de vida? ¿Vendría del distante Santiago de Guatemala en alguna conducta entre variadas mercaderías? ¿O solamente en ese atajo conducirían las mulas imágenes encargadas por iglesias y conventos de Nueva España? Imágenes con esmaltes coloridos, estofados preciosos, que a la vez que eran para darles vistosa elegancia con su flora quimérica, servían para hacerlas incorruptibles y aún incombustibles. Las manos de qué piadoso imaginero animaron, hicieron hermosura este trozo de cedro fragante. ¿Saldría el Santo Cristo de las Ánimas de la Gubía, del Escolpo y del Punzón, del mentado maestro Quirío Cataño, o del escoplo mágico de Alonso de Paz, o acaso del de Zúñiga, el santero famoso? O tal vez era la obra del antigüeño Julián Perales, o bien de Cirilo Vega, o de Vicente España, discípulo del egregio José Bolaños, o sin duda ¿por qué no? Fue el que le dio una alma, ¿acaso la suya? Se llegaba al más dulce de los deliquios, pensando cómo se apartó la mula de la conducta en que venía, tras el tintineo incesante de la campanilla que colgaba del collar de la guía o caponera que trazaba círculos de música en el silencio del campo. Vendría vadeando anchos ríos, nadaría ágil en lo que traían gran caudal en sus corrientes, sin que siquiera se le mojase su carga preciosa, ni aun con los aguaceros tenaces de tierra caliente. Vendría trotando, vivaz, alegre, por desviadas veredas de montaña, por entre bosques intrincados, bajo el fuego de soles tremendos, o bajo la claridad azul de la luna, dialogando sus ojos con las estrellas. Cruzaría por paisajes idílicos, tranquilos, por regiones broncas, abruptas, agrias de peñas y temerosas de abismos. Pero no obstante, el Cristo que pasaba ante ellas su inefable agonía, les iría transmitiendo el dulce contagio de su serenidad, y caminando así días y más días y noches interminables, llegó la mula entre la lluvia, extenuada de cansancio, a la iglesia de San Pablo, guiada por los ángeles que ella solo miraba. Estas evocaciones sumergían a las almas en un ensueño fresco y remoto, y sentían añoranzas por algo vago y suspiraban nostálgicas por cosas desconocidas que echaban de menos. Paz, misterio, melancolía entraban en las almas sencillas y creyentes. Pero un día el Santo Cristo de las Ánimas no amaneció en la iglesia de San Pablo. No estaba ya en su florido altar barroco. Solo la corona de oro se veía refulgiendo sobre la peana en que estuvo asentada la lustrosa cruz de ébano. A la mula tampoco se la encontró en la cuadra. Había desaparecido.
La iglesia se llenó de llantos. Toda la gente levantaba la voz con grandes clamores. Aquellos seres humildes se sentían desvalidos, huérfanos. Fuera en la mañana helada, estaba la perenne monotonía de la lluvia, bajando como un lloro del cielo gris. Y las campanas atravesaban por el interminable aguacero su queja lenta grave. Don Fructuoso, el sacerdote viejecito de serena gravedad y dulzura, estaba tirado en la sacristía, con los brazos abiertos, entre un charco negro de sangre. Tenía un puñal clavado en el pecho.